¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Oxímoron, soy Mariel Bernaza y el día de hoy vamos a arrancar con temáticas diferentes y con contenidos para aprender acerca de los contextos culturales y todo lo que va abarcando lo que es el arte. La nota que tendremos en momentos habla acerca sobre las 6 tendencias estéticas de las artes visuales en el 2016. Vamos a comprender cuáles son las propuestas de este año y las tendencias que se van a ir explorando. Vamos a la nota. Les presentaremos 6 tendencias que definen la cultura visual del 2016. Lo extraño, definiendo como elementos la creatividad, la individualidad y la rebeldía como elementos más buscados y tendencias del 2016. Lo espiritual, las imágenes de cielos y en cierta forma divinas y cósmicas son las más solicitadas del medio. Lo tecnológico. La tendencia a buscar imágenes en torno a la tecnología, pero no cualquier tecnología, sino aquella enfocada en los dispositivos que expanden al ser humano. Mesthetics. Mesthetics se refiere a la estética que viene del caos, el desorden y lo sucio. Haikus visuales. Al contrario a las Mesthetics, parece haber un retorno de lo minimalista, lo limpio, lo claro. Surrealismo. Las imágenes surrealistas parecen cobrar fuerza en este año debido a su atractivo y manera de plantear la realidad de maneras inesperadas. Eso es lo que vamos a encontrar en las muestras del 2016, haciendo una apertura y una visión con todas estas 6 tendencias en las galerías de arte, como también en lo que es el arte público. La tecnología también es un elemento fundamental porque se trata de hacer un sincretismo y un encuentro con la población y que pueda encontrarse y conocer lo que son estas propuestas artísticas. Nos vamos a la siguiente nota y es una nota internacional muy preocupante porque hablamos del cierre del Boulevard Quilca. Es un bulevar que se encuentra en Lima, donde se generaron y se gestaron movimientos culturales y artísticos como intercambios interesantes e importantes en ese medio. Una tendencia sui generis, bastante estrafalaria, que ha tenido la desgracia de ser cerrada hace pocas semanas. Nos vamos a conocer la nota. El mundo literario y musical de Lima pierde su mercado más activo, popular y underground. El cierre del Boulevard Quilca ha supuesto un trauma para los activistas del arte y ha marcado el fin de una época para la cultura alternativa. Quilca era un espacio donde se generaban intercambios como también ofrecía tesoros culturales. El movimiento poético incluía grandes como César Vallejo y en los años 80 hubo encuentros políticos de todas las facciones y hasta en la actualidad era un lugar de reunión de poetas, artistas y bohemios. El desalojo se ejecutó hace pocos días para probablemente abrir un centro comercial sin reubicación de los gestores culturales.
Son de estas malas noticias que no queremos tocar, pero que nos sirven como ejemplo a la sociedad boliviana para que no caigamos en este tipo de errores, de cerrar espacios culturales que son importantes para el fomento y la dinamización de todo el contexto sociocultural. Nos vamos a la siguiente nota y es una nota también acerca del arte urbano. El arte urbano es esencial porque es una forma de explorar los movimientos, y los arquetipos sociales, pero también desde una mirada de socialización, de poder encontrar, expandirse sin barreras y que toda la sociedad pueda consumir esto. Hay muchas tendencias, existe el graffiti, el muralismo y son esencias muy importantes que van marcando la construcción de la sociedad. Nos vamos a conocer acerca de lo que es el arte urbano. El arte urbano nació en los años 80 como reclamo social de los barrios bajos de Nueva York. Las pandillas se apropiaban de edificios y monumentos al insertar su firma o tag en espacios públicos. No obstante, existe desde hace mucho tiempo en las pinturas rupestres, el escaripus romano, el arte mural medieval y renacentista. La intención de estas manifestaciones artísticas históricas son las mismas que las del arte urbano de hoy: comunicar un mensaje político y cultural. El graffiti contemporáneo no es solamente rayones, sino que tras aliarse con el muralismo, empezó a desarrollarse como una rama más de las artes visuales. Hoy día el graffiti y el arte urbano se han expandido hasta abarcar disciplinas artísticas como la instalación y la escultura con el objetivo de intervenir la urbe. La intervención urbana ha llevado al arte urbano a no incidir exclusivamente sobre las paredes, sino también en comunidades, y es aquí donde encontramos proyectos interesantes. Actualmente se puede decir que el arte urbano busca responder problemáticas sociales y ecológicas. Tal es el trabajo nacional del artista Norca Paz, artista graffiti ecológica. Es interesante cómo el arte rupestre ha sido el inicio de todas las artes y la expresión y la extensión del ser humano, del hombre, del Homo sapiens. Cómo se ha ido desarrollando hasta llegar a lo que es el arte urbano, el arte popular, y hemos llegado también a conocer lo que es la instalación, la animación
no lineal, donde generas un movimiento y un juego con la figura y con la imagen. Es importante todas estas nuevas técnicas que van enriqueciendo el espectro cultural en Latinoamérica y particularmente en nuestro país. ¿Qué tal si conocemos un poquito más acerca de también algo que va muy arraigado a la tradición, hablando sobre las fiestas tradicionales, las alacitas, que justamente todavía siguen en el campo, ayúdame, ¿cómo se llama? El campo ferial del Parque Urbano Central, sí, efectivamente, Parque Urbano Central. Todavía sigue la Feria de la Lacita. Si usted quiere visitar la Feria de la Lacita y encontrar esas miniaturas, pero soñando en grande, vaya al Parque Urbano Central. Vamos a conocer acerca de las tradiciones y cómo esta feria tan importante ha trascendido fronteras. Alfonso Hinojosa, sociólogo, antropólogo, nos contará acerca de cómo se generan estos contextos tan interesantes y tan importantes actualmente. Vámonos a la cita. Sin duda el tema cultural, las diversas manifestaciones culturales y de ahí también aquellas que han asumido las características de folclore como tal, son fundamentales en nuestra sociedad, no solo como un elemento complementario de las diversas otras actividades, ya sean económicas, políticas o sociales, sino son expresiones de un mismo proceso, de un mismo tejido social. Si revisamos de pronto nuestra historia y vemos los momentos fuertes políticos, digamos, en términos de sublevaciones, etc., vamos a ver que tenían cierta correspondencia con momentos festivos, ¿no? Ya sea Tupac Katari, Amaru, los diversos levantamientos, ¿no? Entonces, de pronto, con mucha mayor fuerza en sociedades como la nuestra, en sociedades andinas, esta dimensión cultural es parte de un todo, ¿no? Es lo que alguna vez Marcel Mauss denominaba el acto social total, ¿no? En ese sentido, aspectos festivos, por ejemplo, en los Andes pueden ser interpretados como taipis, es decir, como elementos centrales donde en la fiesta va a confluir la economía, van a haber ferias en torno a las instancias festivas, pero también se van a dar situaciones políticas, situaciones sociales, etc., ¿no? Entonces la fiesta en los Andes es un taipi, es una unión, digamos, de los diversos elementos, y eso sigue vigente hasta nuestros días. El chanchito, la alcancía son de yeso, chairo y plato paseño, choclito con queso. En la cita, el queco es rey, 24 de enero, en La Paz es ley. Sin duda, esto tiene que ver con algo que analizamos también en la última investigación que hicimos respecto a la economía popular en Bolivia, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo atrás hay como una especie de desdeñar este tipo de economía ligado a estos sectores populares y étnicos, de no considerarla dentro de lo que son las miradas económicas formales o institucionalizadas. Pero nos damos cuenta que estos sectores y el poder económico que han desarrollado en las últimas 3, 4 décadas, podríamos decir, es realmente significativo, ¿no? Pero cuando se trata de hablar de ello, se habla de economía informal, ¿no? Asumiendo que hay una formal, que es aquella que está ligada al Estado. ¿Quién define en realidad lo formal y lo informal? Es el Estado, es la mirada del Estado, ¿no? Son las decisiones desde el Estado. Y hay que reconocer que estas élites económicas, étnicas, podríamos decir, se han desarrollado al margen del Estado. Lo mismo que los procesos migratorios de los cuales estábamos hablando, ¿no? Si se ha decidido salir del país es porque no habían las condiciones acá, ¿no? Y se ha optado de manera familiar, de manera comunal, por buscar esas oportunidades más allá del Estado. Y un poco también sucede así a nivel interno,
¿no? Entonces, de pronto en lo cultural habrá que sin duda seguir preguntándose, seguir indagando respecto a cuál es el rol del Estado y sus políticas culturales respecto a estas realidades múltiples, diversas y que exceden a nuestra territorialidad en términos de expresión cultural. Pasajito en maleta, la casita, el autito, la pareja, el chanchito, la alcancía son de yeso, chairo y plato paseño, choclito con queso, en la cita, el queco es rey, 24 de enero, en La Paz es ley. Ay, la, 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 la. Cada año en la cita, el queco es rey. ¿Qué tal, amigos? Después de este pequeño corte vamos a conocer acerca de cine italiano. Hemos tenido la oportunidad de hablar con un director de cine y dramaturgo, especialista en teatro también, llamado Fabrizio Catalano. Hemos hablado acerca del neorrealismo posguerra del cine italiano, muy importante porque marcó hito en la historia cinematográfica. Él es siciliano y tiene una visión y un análisis muy importante acerca del contexto cinematográfico nacional boliviano. Vino a Bolivia a hacer una prospección con respecto a las áreas donde va a poder rodar el 2017 su película. A continuación vamos a conocer acerca de él y de sus proyectos. Me llamo Fabrizio Catalano, soy un director italiano de cine y de teatro y estoy en Bolivia por una búsqueda de lugares, por una película que, si todo va bien, va a ser rodada en el próximo año. Es una búsqueda de lugares, es también una búsqueda de contactos con productores y artistas bolivianos, porque mi objetivo es de conocer en una manera más precisa ese país. Bolivia es un país muy misterioso en Europa y en Italia también, y creo, eso también es lo que quería hacer en mi película, creo que Bolivia tiene una alma mágica, una potencialidad hechizadora que no siempre ha estado disfrutada en el cine. Creo también que el mundo, la evolución del mundo, se dirige verso una anulación, no sé si se dice anulación, una anulación de las diferencias étnicas. Eso en Europa se ve mucho, porque en Europa tenemos una inmigración que no puede ser controlada, y eso va a producir nuevas etnias en Europa, una mezcla total, y creo que Bolivia ya es esto, porque, ¿verdad? Cuando eres en los pueblos, en Bolivia, en la provincia, tú estás en un mundo quechua o un mundo aymara, pero las ciudades no son así. Las ciudades son una mezcla y, por lo menos por un extranjero, es difícil de identificar
identificar las chicas o los hombres aymara, guaraní, quechua. Como decíamos antes, 50% de los habitantes de La Paz podrían ser sicilianos o de la Italia del Sur. Es necesario de precisar una cosa. El cine italiano, hasta a la fin de los años 70, fue realmente en competición con el cine americano. Por ejemplo, yo soy un apasionado de spaghetti western y estuve en muchos países en el mundo y en todos los países, también en el centro del África, conocen los spaghetti western. Entonces el cine italiano era, el cine asiático, el cine indiano, chino es otra cosa, pero el cine italiano estaba verdaderamente en competición con el cine americano. Y en ese momento la escuela, el Centro Sperimentale di Cinematografia, ha dado muchos talentos al cine italiano y al cine europeo también. Después, todo está un poquito decaído, pero verdad, todo el cine italiano está decaído, no solamente la escuela. Ahora, veo que escucho que en estos momentos en Bolivia se habla de la ley sobre el cine, y creo que países como Bolivia necesitan mirar lo que se ha pasado en otros países y el financiamiento del Estado destroza el cine. El cine vive sobre las deudas, porque un productor que hace deudas necesita hacer un buen film por pagar sus deudas. Un productor que hace un film con un financiamiento del Estado ya ha ganado porque roba en el financiamiento. Entonces, creo que otra cosa sería estimular la intervención de las empresas privadas con una detaxación, no sé si se dice así, sí, porque esto funciona mucho. Porque el cine está en una situación mezclada, no es arte, pero no es industria. Es algo de colateral al arte, pero con las leyes de la industria. Es un poquito complicado, es como caminar sobre una cuerda. Entonces creo que el problema no es la competición, porque la competición con el cine americano, por ejemplo, es perdiente, por supuesto. Creo que el objetivo sería de individuar una esquina, un lugar donde plazarse. Y en ese sentido, Bolivia tiene muchas características propias. Por eso hablaba en principio de su alma mágica. Yo hablo, por ejemplo, estoy aquí por una búsqueda de lugares y hablábamos del salar. Muchas personas en Europa no saben de la existencia del salar de Uyuni. Y si tú dices que hay un lugar donde si llueve se camina en el cielo, no es la realidad, es el Señor de los Anillos. Entonces el problema no es estar en competición con el Señor de los Anillos, sino crear un Señor de los Anillos alternativo. Yo creo que la marca principal del neorrealismo, y esto se aproxima también de la situación histórica de Bolivia hoy, es el entusiasmo. En los años 40, 50, 60, Italia, por supuesto, era un país más pobre que hoy, pero había el entusiasmo del país que iba creciendo. Y hay personas como De Sica, como Rossellini, que han percibido esto. Esta fue la magia. Y esas personas contaron una realidad de ese momento, una realidad que era pobre, me contenta, me feliz, me entusiasma, me optimista, ecco. Y Ettore Scola es uno de esos ejemplos, porque cuando Ettore Scola era joven,
escribía Guión por los otros, también hacía viñetas. Estaba en un mundo donde todas las personas se entreayudaban, no sé si se dice así. Esa es una cosa totalmente perdida en la Europa de hoy. Y creo que es una cosa aún posible en la Bolivia, en el mundo latinoamericano de hoy. Allora, es verdad que Cinema Paradiso tiene algo de mágico y describe una realidad en la cual el cine no era solamente el cine, sino un fenómeno social. Entonces había los cines de primera, segunda, tercera y cuarta visión, donde las personas iban también por fumar un cigarrillo o por besar las chicas. Eso era el fenómeno. Ahora, como el cine italiano, como decíamos antes, desde la fin de los años 70 no es una industria, no se crea lo que se llamaba el filón, se dice el filone, como Sergio Leone hacía los western y el género, y por 10 años todo el mundo hacía western. Rossellini hacía Roma Città Aperta, y eso cinema neorealista, todo el mundo lo hacía por 10 años. Pero había una industria que producía 250 films y más de esto al año. Entonces ahora en Italia se producen 50 films, y creo que en Europa el solo país con una industria es Francia hoy. Pero solamente en Francia se venden los mismos, más boletos de cine que en todo el resto de Europa. En realidad Italia no tiene muchos talentos hoy, no tiene muchos talentos, eso quizás es politically incorrect decirlo en un país extranjero, pero Italia en ese momento no tiene muchos talentos en el cine, en la literatura, en la pintura, en el arte, también en el fútbol no tiene los talentos que tenía hace 20 años. Por eso creo que en el mundo hay otros países, como puede ser el caso de Bolivia, que tiene su propia personalidad. Otros países necesitan imponerse a la atención del mundo, porque son países jóvenes. La Europa es vieja, y aquí, en esta parte del mundo, no vos cuentan toda la realidad de la Europa. La Europa está mucho más en crisis de lo que dicen fuera de la Europa. Y está en una crisis económica, pero también está en una crisis aquí. Esas son las peores crisis.